esta pregunta. Teniendo en cuenta la fuente del texto, se puede afirmar que su principal objetivo es A. Resolver de forma virtual con fundamentos científicos inquietudes relacionadas con la salud. B. Explicar técnicamente los riesgos que conlleve asumir alimentos que contengan probióticos. C. Informar online de manera coloquial acerca de los avances en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales. Y D. Promocionar comercialmente el consumo de alimentos con alto contenido de probióticos. Entonces miremos el texto. Aquí tenemos las preguntas, ¿cierto? Miremos el texto. Y de paso, miremos esta parte también, esta estructura, ¿no? Fíjense cómo ellos seleccionan párrafos muy puntuales con mucha información y con muchas variables en la redacción, ¿no? Aquí nos da la introducción, aquí entra el tema del probiótico, ¿sí? Y aquí de una vez el conector de enlace, sin embargo, y aquí a pesar de. Y en dos párrafos, en un párrafo nos presentan el tema, en dos lo profundizan, en uno le hacen contraargumento y en el otro le vuelven a hacer defensa a esa tesis, que es los probióticos, ¿sí? Ahora, según la fuente es esta. Entonces, ¿qué busca? ¿Cuál sería la clave de respuesta allí? En este tipo de preguntas vamos a comprender cómo se articulan las partes del texto. ¿Por qué las partes del texto? Porque nos están preguntando por la fuente. Y la fuente hace evidentemente referencia a una parte del texto. Si es solamente por la fuente, sería la D, ¿no? La D. Promocionar comercialmente el consumo de alimentos con alto contenido de probióticos. ¿Qué más dicen por ahí, compañeros? La opción A también puede ser viable, ya que como ahí hacen referencia en el enunciado sobre la fuente, como es una página virtual, entonces también puede ser como una guía o bien una cascarita. ¿Quién más tiene otro aporte? Ok, pues chicos, es la respuesta. Si hablamos, mira, está el texto, lo que les decía, presenta el tema, profundiza el tema, contraargumenta y luego le da otra vez peso a la tesis que tiene que ver con el consumo de alimentos probióticos, con probióticos, pero en ningún momento me está diciendo que se deben consumir, ¿cierto? O sea, no me está diciendo que hay que consumirlos, pero sí me está resolviendo una duda de forma virtual, perdón, con ciertas bases o ciertos fundamentos teóricos. Por lo tanto, aquí la respuesta es efectivamente la A. Según el ICFES, tiene un grado de dificultad alto y obviamente ahí ya empezamos a inferir las intenciones en la fuente textual. ¿Por qué? Porque fíjate aquí lo que dice, tomado de webconsultas.com. Entonces están resolviendo de manera virtual y con fundamentos científicos algunas inquietudes relacionadas con la salud. Explicar técnicamente los riesgos se conlleve, ¿no? Porque no hay riesgo, no habla ahí, pero no profundiza tanto en los riesgos. Informar online de manera coloquial, no, porque no lo está haciendo coloquial, tiene un fundamento fuerte allí. Y promocionar, no, porque no está diciendo compren aquí, aquí pueden adquirirlos o no sé qué, ¿sí? O sea, estamos haciendo uso de la inferencia para resolver que la clave de respuesta en este caso es la A, la letra A. ¿Listo? Pasemos al nivel
a la siguiente competencia. Voy a dejar de compartir pantalla. Paso a la presentación. Este es el top, chicos. Esta es la competencia que nos hace o las hace y nos hace divos y divas. Es la competencia más crack, es la competencia más genial que tiene los niveles de lectura. Es la competencia a través de la cual podemos ser interesantes en ciertos círculos. Es la competencia que evidentemente adquiere o se genera también a partir del intelecto y de los saberes previos. Y ahí es muy importante por eso ir adquiriendo, y por eso también las preguntas del rompehielos, del juego de ahorita, porque efectivamente es eso, ¿no? Ir rompiendo el hielo, ir rompiendo los esquemas e ir leyendo más allá de lo que aparentemente nos muestran. ¿Por qué? Porque aquí se influyen mucho los paresaberes. ¿Qué quiere decir? Que hay unos contenidos que yo sé, o hay unos contenidos que el contexto asume que yo sé. Entonces ese nivel crítico intertextual de la lectura. Crítico intertextual planteado desde el Ministerio de Educación Nacional, y ese nivel de criticidad me tiene que permitir o me tiene que dar la facultad de ser capaz de relacionar un texto con otro, por eso intertextual, de relacionar la realidad de un texto con otra realidad. Y hay ejemplos donde parecen cómicos o parecen como muy rebuscados, pero efectivamente tienen mucho sentido. Hay unas recomendaciones de lectura muy prácticas, hay unas recomendaciones de lectura muy elementales y que funcionan muy bien porque lo he vivido. Por ejemplo, cuando el chico está en la adolescencia, es bueno que lea La Metamorfosis, porque esa realidad del contexto textual se refiere también a esa realidad de nuestros cambios físicos a esas edades, donde muchas veces nos hemos sentido como ese insecto de la obra de Franz Kafka. ¿Por qué? Porque obviamente es un cambio de la niñez, y específicamente los hombres, en el caso de la voz, es un cambio horrible. Es un cambio que traumatiza, es un cambio que incluso hace ocultar. Lo mismo pues con cada uno de los seres humanos, ¿no? Con sus particularidades en esa situación. Entonces fíjense, ya cuando hablo de crítico intertextual, ahí es donde sería el ideal que todos estuviésemos, y que obviamente sé que vamos a llegar allá en algún punto. Y digo en algún punto, ¿por qué? Porque eso involucra presaberes. Y pues uno en la U o en diversos espacios de capacitación, pues no va a enseñar presaberes, porque pues ya se supone que son presaberes que tú los traes desde tu formación, ¿sí? Entonces, pues es algo complejo allí. Sin embargo, pues, como les digo, en algún momento, en algún punto estaremos transitando en nombre de Dios en ese nivel crítico intertextual, siendo capaz de enlazar una lectura con la otra, siendo capaz de enlazar, no sé, Betty la Fea con el Patito Feo, por ejemplo, ya ahorita que la están repitiendo y demás, ¿sí? Ese tipo de elementos o ese tipo de ejercicios hacen parte del nivel de lectura crítico intertextual. Entonces vamos a ver.
Hola, hola, soy el profe Hermes, el profe de competencia lectora. Vamos a ocuparnos ahora de la lectura analógica, uno de los niveles que más evidente hace la comprensión de un texto y sobre todo la capacidad de establecer relaciones a partir de la información que encuentras en lo que lees, con tus conocimientos o con otras lecturas adicionales. ¿O enciclopédicas? Bueno, sí, enciclopédico. Pero ojo, no te confundas, pues aquí esta palabra tiene un significado un poco distinto. O sea, no se puede tomar su significado de forma literal. Aquí no nos referimos a conocimiento enciclopédico a secas, como cuando se dice Roberto es un hombre con mucha enciclopedia. Cuando decimos algo como esto, queremos decir que esa persona, en este caso Roberto, es una persona que tiene un conocimiento amplio, bien porque ha leído mucho, como Borges, o porque tiene mucha experiencia. Veamos la etimología. La palabra enciclopedia está compuesta por en, que significa dentro, kiklos, que significa rueda, círculo, y paideia, que hace referencia a educación. De forma literal, podría interpretarse como educación redonda. Realmente, en la antigüedad, se refería a la colección de libros necesarios para la completa educación de los niños. Por eso, si buscas en el diccionario el significado de enciclopedia, vas a encontrar algo como esto: obra en que se trata muchas ciencias y artes. Esta idea del conocimiento enciclopédico ha tenido una importancia significativa en la historia de la humanidad. Bastaría pensar en el siglo XVIII, cuando pensadores como Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau y Montesquieu desarrollaron la famosa enciclopedia, una obra de 28 volúmenes que compendiaba un amplio conocimiento de ciencias y artes. Esta concepción de la enciclopedia ha tenido una fuerte influencia en educación, y por eso, durante mucho tiempo, los exámenes en las escuelas y colegios indagaban por conocimientos, e incluso muchas pruebas de selección para ingresar a las universidades eran de ese tipo, es decir, indagaban por conocimientos. Así que si uno era como Funes el Memorioso, un personaje de Borges, con una memoria excepcional, seguro le iba muy bien en estos exámenes. Pero bueno, eso ya no tiene sentido hoy en día, por lo menos no mucho, ya que disponemos de variados dispositivos mnemotécnicos. Y bueno, tenemos el computador e internet. Allí está acumulada una enorme cantidad de conocimiento, y basta solo con meterse a un buscador y escribir lo que se quiere encontrar. El examen de admisión de la UdeA no se trata de eso, sino de competencia. Por eso se llama así, competencia lectora. Aquí el concepto de enciclopedia tiene que ver también con un cierto conocimiento redondo, con un saber amplio sobre cosas, tanto desde la experiencia personal como desde la lectura, pero no en su sentido de acumulación, sino de su función. Se trata de reconocer elementos básicos del contexto, tanto textual como extratextual, y tener la capacidad de relacionarlos. Veamos un ejemplo sencillo. Si vienes a la Universidad de Antioquia, encontrarás diferentes esculturas en el campus universitario. Por ejemplo, encontrarás una que lleva por nombre El Maestro, Forjador de Futuro, que es una escultura de un hombre desnudo de mediana edad, con un libro entre sus manos y mirando en dirección al edificio de la Facultad de Educación. Esto no significa que los maestros leen desnudos, ni que los maestros del futuro darán sus clases sin vestimenta. Aquí estamos ante una metáfora de la educación. Hay una relación entre esta figura y lo que significa la educación. Otra escultura que encontrarás es el Sembrador de Estrellas, un hombre desnudo y arrodillado que pone suavemente unas estrellas en el suelo. Aquí hay una analogía entre esta imagen fantástica y la labor del ingeniero. Esta obra significa que el ingeniero debe tener esta actitud, es decir, sembrar semillas de luz, lo que resalta su labor social. Por eso, para hablar de lectura analógica, lo primero que hay que hacer es reconocer que los seres humanos podemos construir analogías. Esto significa que somos capaces de trascender lo literal y lo inferencial para establecer relaciones que nos llevan a asemejar, diferenciar o a complementar una información con otra. Por esta razón,
La analogía tiene una relación cercana con la imaginación y la creatividad. ¿Recuerdas la boa que dibuja el Principito? Cuando él enseña su dibujo a las personas mayores, ellos le dicen que es un sombrero. Aquí hay una relación analógica simple, pero no mucha imaginación. El Principito ha dibujado una boa que se ha tragado a un elefante, en lo que hay mucha imaginación y, eventualmente, una analogía débil, por lo menos desde el dibujo. Los adultos vieron un parecido entre lo dibujado y un sombrero, y, sin embargo, lo que se quiere expresar es algo distinto. En este ejemplo vemos varias cosas importantes, entre ellas, la capacidad del ser humano para imaginar y poner en relación varias cosas que definitivamente son distintas. El escritor León Tolstoy hace mucho esto. En sus descripciones literarias, él suele describir una cosa como si fuera otra muy distinta. Por ejemplo, si quiere describir muy bien una mesa, la describe como si fuera un caballo. ¿Y para qué hace esto? Pues para que el lector de su novela sea capaz de comprender con exactitud cómo es la mesa, como si la tuviera enfrente suyo, como si la estuviera viendo. Se trata casi de hacer ver a través de las palabras y del pensamiento. Ya vas comprendiendo de qué se trata, ¿verdad? De ensanchar el conocimiento y no de reproducirlo. Se trata de pensar siempre algo distinto. Para eso sirve la analogía. Y por eso es que se afirma que la comprensión de un texto implica ir más allá de las dimensiones literal e inferencial y alcanzar el nivel en el que el conocimiento se renueva, pues el lector siempre construye asociaciones. Sí, ya sé. Te estás preguntando, ¿asociaciones entre qué? Mira, siempre el punto de partida está dado por los conocimientos que tú tienes, a lo cual se suma la información que el texto leído te brinda. Y, finalmente, puedes añadir, para dar mayor sazón a tu trabajo de lector, información de otro texto, de una situación específica o de un conocimiento socialmente compartido, como las canciones, los refranes, los chistes, las imágenes, en fin, todo lo que se pueda llegar a asociarse con lo que has leído. Esto no quiere decir que debas conocer todas las canciones, todos los refranes y chistes, sino que debes tener una idea global de lo que vehiculizan los textos. ¿De qué hablan los textos? Del mundo, de la vida, de otros textos. Te voy a poner un ejemplo. Mira la siguiente relación analógica. Leer un libro es para Leonardo lo que bailar es para Guillermo. En este ejemplo, por medio de la relación que se ha construido, tú puedes identificar que hay dos acciones distintas con el mismo valor para dos personas diferentes. Y si ampliáramos más el ejemplo, podrías hacer un análisis de las implicaciones de las diferencias y las similitudes para la vida humana. ¿Sí ves? La analogía es una fuerte estrategia de interpretación en la que tú, como lector, te haces protagonista. Veamos ahora cómo funciona la analogía en el examen de admisión de la UDA. En la prueba de competencia lectora encontrarás preguntas que te sacan de la literalidad del texto y te llevan a pensar su contenido en relación con otro. Ese otro contenido puede ser un texto, solo una cita tomada de un texto. Puedes encontrar refranes y dichos populares, estrofas o estribillos de una canción, entre otros. Por ejemplo, si en la prueba hay un texto sobre fútbol, en el que hablan un poco de su historia, hacen referencia a ciertos jugadores y a aspectos técnicos de este deporte, una pregunta analógica en esta prueba será aquella que busca sacarte de la textualidad, o sea, del contenido específico del fútbol, y te exigirá que hagas relaciones entre este deporte y otra situación, por ejemplo la cocina. Es decir, no te harán preguntas sobre fechas como cuántos mundiales jugó Pelé o cuántos goles anotó Maradona en el Mundial de México de 1986. Las preguntas analógicas buscan corroborar tu competencia, es decir, tu capacidad para interpretar el texto en un sentido más amplio y no que demuestres cuántas cosas sabes. O sea que no se trata tanto de saber para competir, sino de la competencia lectora para saber. Esto tiene mucho sentido, pues uno va a la universidad,
no para llenarse de contenidos, sino para desplegar la creatividad, las habilidades y la capacidad frente a una ciencia o arte en específico. De modo que hoy es más importante saber dónde está el conocimiento, cómo aprender algo, tener la capacidad de inferir e identificar los significados de un texto que saber muchas cosas. Imagínate que te ponen a aprender todo el contenido de una ciencia. En algún momento algo se te escapará. Entonces es mejor saber qué y saber cómo, y no solo saber. Te voy a poner un ejemplo analógico de lo que te quiero decir. Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Bueno, hay muchas cosas que aprender sobre la lectura analógica. Así que a estudiar y a imaginar. No sea que te encuentres con el Principito y él se enoje contigo porque confundes una boa que se ha tragado un elefante con un sombrero. Eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden, el saber está en la interpretación. Interpretar es sentir y pensar. Ok, entonces esa es una cuestión, ¿no? Ya es más amplia, por eso les mencionaba el carácter como de top o de lo más cool de la interpretación, ¿no? Y es cuando se empiezan a hacer esos ejercicios de relacionar un contexto con otro, un autor con otro, puntos de encuentro, y eso se empieza a partir de la pregunta del por qué, del cómo, de saber cómo está estructurada cierta idea y por qué se da y qué fundamentos tiene, y lo podemos hacer con cosas elementales, incluso con, como les digo, hasta con las canciones que escuchamos, con el barrio en el que vivimos, con toda esa cultura que consumimos diariamente, la podemos analizar desde ese punto de vista. ¿Para qué? Primero para que no nos parezca harto, ¿sí? Porque por lo menos ahí el profe Hermes mencionaba a León Tolstoy y pues muchos no van a querer leer a Tolstoy, ¿sí? Porque obviamente son preferencias y son respetables, pero sí con lo que consumimos cada uno de nosotros, ser capaces de relacionar cuánto texto consumo con cuánto contexto cultural interpreto, para que podamos generar ese tipo de estrategias. Por ejemplo, si yo digo esta oración tan sencilla como Pedro se comió una manzana. Desde el nivel literal, ¿qué puedo decir? Pues de que Pedro se comió la fruta, la manzana. Totalmente, ¿cierto? Literal, Pedro se comió una manzana. Si empiezo a aplicarle inferencias a esa oración, ¿qué puedo decir? ¿O qué me puedo preguntar? Que tenía hambre. Que tenía hambre, excelente. Que come saludable. Que come saludable. Que le Muy gusta bien. en el verano. Que le gusta la manzana, que le gustan las frutas. La manzana era roja o verde. Se la regalaron, la compró, se la robó. Sí, muchas cosas, ¿cierto? Se pueden inferir. Excelente. Ahora, si yo digo, bueno, vamos a conectar así muy, muy rebuscado esa oración con otro contexto o con otro texto, desde el punto de vista del nivel crítico intertextual, ¿qué pudiera decir? No sé, los beneficios de comer manzana. Bien, muy bien. La manzana trae beneficios para la salud, excelente. ¿Qué otra cosa? Digamos, más allá, más escudriñado, más rebuscado allá. Un ejemplo así muy rebuscado, pero que tenga lógica y que tenga conexión de esa oración desde el punto de vista de la lectura crítica. Con la Biblia. Que es como Eva. Que es como Eva, muy bien, excelente. Sí, con el Génesis. Con el Génesis, excelente. Además, Pedro se llama el que. Pedro se llama ¿quién? Uno de los apóstoles. Uno de los apóstoles, ¿qué hizo? Hacer una metáfora con el pecado. Con el pecado, muy bien. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Negar a quién? A Jesús 3 veces.
a Jesús 3 veces, negó al maestro, ¿no? Y luego, pues Pedro es el fundamento de la Iglesia Católica, ¿no? Y aparte, una manzana es el logo de ¿qué? Apple. Del De pecado. Apple. Profe, Oh, dime. también se puede relacionar, por ejemplo, en el momento en que Isaac Newton, a través de una manzana que se cayó de un árbol, aprendió a analizar e identificar los factores de la gravedad. Excelente, muy bien. Sí, sí se fijan todo lo que se hace con lo intertextual, que unas cosas puede que nos pregunten, otras no, pero que yo estoy estimulando en mi cerebro esa competencia. Excelente, me encantan. Muy bien, claro que sí, esa es la actitud, a eso quería llegar, quería aterrizar a ese punto, de llegar a reconocer esas características de lo intertextual, de conectar un texto con otro, o X o Y contexto con el otro, porque es muy, 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 muy interesante. Yo hago aquí salvedad, asumo el riesgo de lo que voy a decir. No me gusta leer a Iván Gallo, el gordito este que escribe un poco de cosas aparentemente irreverentes, pero a mí no me sorprenden. Estos días por ahí veía un estado del man muy, muy interesante y decía que la generación que amaba al Tino Asprilla era una generación vieja, ¿cierto? Que le aplaudía los tiros al aire, el fomento de la prostitución y demás, ¿no? La vida pues, irreverente que ha llevado el Tino Asprilla. Ahora el ídolo, en este caso del partido de qué día, será Falcao, que es todo un señor, un caballero, muy respetuoso, muy, sí. Que decía el tipo que había esperanza, ¿no? En el cambio generacional. Y si yo hago el análisis intertextual, nos encontramos en dos puntos de encuentro muy fuertes y muy interesantes además. Esa Colombia de la violencia que vivió el Tino Asprilla, ¿cierto? Con una generación muy distinta, aparentemente mal formada según el juicio del escritor del Estado, en este caso el gordito Iván Gallo. Y en el otro punto, otra situación, que el país vuelve a la violencia, que el país vuelve a estar en crisis, pero hay una fijación en unos personajes menos, ¿cómo es? Menos irreverentes o que sirven mejor de ejemplo, ¿cierto? Entonces fíjese que ahí hay un punto de encuentro y es el fútbol en pro del fomento de la esperanza en un país. Sí, pues yo no soy amante del fútbol, la verdad, pero me parece muy interesante ese juicio que hacía, y obviamente no soy amante de las lecturas de ese señor, pero como dice alguien que quiero mucho, al pan pan y al vino vino, ¿sí? Y las cosas como son, ¿no? Esa lectura, pues ese estado, pues sí tenía mucho, mucho sentido, mucha lógica y me pareció muy, muy, muy interesante, ¿sí? Porque obviamente muestra una perspectiva relacionable allí, y en este caso es con el fútbol, y eso es lo que hace o es lo que busca la lectura crítica intertextual. Si tú si tú lees a García Márquez, escuchas a Escalona en algún momento, ¿sí? Si tú escuchas no sé, ustedes más jóvenes escuchan a Mon Laferte, van a escuchar a un híbrido ahí entre Chabela Vargas y otras personas que tienen ese estilo bohemio mexicano, ¿no? Obviamente ya no es mexicana, pero sí tiene marcada esa influencia, ¿no? Y así sucesivamente, ya no sé si de pronto hay algunos más no hippies, pero más con gustos alternativos. Si uno escucha Monsieur Parinet, va por la línea de Puerto Candelaria y todo, y ese tipo de orquestas que buscan volver alternativo el folclore, ¿no? Entonces, es eso, llevar a cabo esas líneas, independientemente de que escuches un vallenato, un reggaetón, no sé, a Vivaldi, la música clásica, Beethoven y demás, es tratar de relacionar esos puntos. De eso hay teorías increíbles al respecto, con la conexión de la teoría. Entonces aquí hay una serie de preguntas, ¿sí? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? Pero ojo, para responder estas preguntas, no debemos basarnos en nuestro juicio personal. Daniel Casani nos enseña algo muy interesante y es el hecho de que tú no entiendas la lectura no quiere decir que le puedes hacer un juicio de valor porque sí. Ojo, hay que entender la lectura así estemos en desacuerdo con ella. Y de ahí sí hacemos el juicio de valor.
Porque es que ahí es donde está el inconveniente con el fomento de la competencia de lectura crítica, porque a veces no contemplamos la otra perspectiva porque hacemos prejuicio, y al hacer prejuicio, pues nos limitamos al momento de hacer el verdadero juicio. ¿Cuándo se hace el verdadero juicio? Cuando se conoce la lectura, ¿sí? Porque ahí es donde está el pecado, ¿no? O lo que de pronto no fomenta esa lectura crítica. A veces uno se deja llevar por el prejuicio, ¿sí? No, eso es un reggaetón, no lo leo, no lo escucho. O eso es rock, no lo leo, no lo escucho. O eso está, y no, hay que consumirlo, analizarlo y criticarlo desde el punto de vista del término, ¿no? Crítico, ¿sí? No, capaz de discernir, separar, decidir, juzgar, ¿sí? Discriminar, distinguir, no desde la crítica de allá, mi abuelita que se sentaba en la mecedora a ver quién salía o quién iba a misa bien o mal vestido, ¿no? Porque eso es chismosear y es muy rico, pero no es crítica, ¿sí? Entonces este tipo de preguntas se responden en las lecturas a partir de la construcción de ese análisis crítico, de analizar más allá o de analizar lo que se me está contando entre líneas. Bien. Aquí hay este ejercicio pequeñito. Aquí. Muy aquí. Un milagro. ¿Quién me ayuda con esa? Le habían asegurado que la sagrada imagen retornaría el movimiento al abrazo paralizado y la señora tenía mucha fe, lo que consigue la fe. La señora entró temblando en la misteriosa cueva y fue tan intensa su emoción que enmudeció para siempre. Del brazo curó porque era incurable. Ok, un fragmento, ¿cierto? Un texto continuo, si fuese una barrita o una caricatura, un cómic sería un texto discontinuo. En este caso, pues, estamos hablando de un texto continuo, que son los que van a prevalecer en la prueba, ¿cierto? Y de carácter informativo la mayoría, en este caso es literario, haría parte de esa minoría. Ahora, pregunta, la expresión que se opondría a la convicción de fe de la señora es: dichosos todos aquellos que creen sin haber visto. Si Dios no existiera, entonces sería necesario inventarlo. La probabilidad de que algo suceda está en relación inversa a lo deseado. Tú no necesitaste fe para volar, necesitaste fue comprender lo que era el vuelo. La expresión que se opondría. Creo que la D, La D, tú no necesitas fe. porque dice que es lo contrario y la señora tenía fe. Y ahí hablan de que no necesitan fe. Ok. La expresión que se opondría a la convicción de fe de la señora. Sí, profe, yo también considero que es la D porque en ella relaciona de que como no se curó, la imagen sagrada no le curó lo del brazo. Y si hubiese pasado así lo opuesto, es comprender que una imagen sagrada no te va a arreglar o curar un brazo. No sé. No, buen punto, no, excelente. Vamos a hacer la crítica, ¿no? A discernir en ese aspecto. El grado de la pregunta según el ICFES es alto, esa es la complejidad de la pregunta, es alta. Un milagro. Le habían asegurado que la sagrada imagen retornaría el movimiento al brazo paralizado y la señora tenía mucha fe. Lo que consigue la fe
La señora entró temblando en la misteriosa cueva y fue tan intensa su emoción que enmudeció para siempre. Del brazo no se curó porque era incurable. La expresión que se opondría a la convicción de fe de la señora es A. Dichosos todos aquellos que creen sin haber visto. B. Si Dios no existiera, entonces sería necesario inventarlo. C. La probabilidad de que algo suceda está en relación inversa a lo deseado. D. Tú no necesitaste fe para volar, necesitaste fue comprender lo que era el vuelo. Creo que es la C. ¿Por qué? Porque ella Sí, profe, yo creo que también es que es la acerca C. de su fe tenía una idea y resultó siendo algo totalmente diferente. Sí. Entonces, Y si ven la como- cascarita, Sí, estoy también de acuerdo con ella, porque ella tenía mucha fe que se iba a curar, pero igual eso no lo iba a hacer, no iba a hacer que se curara el brazo y así fue, no O se curó. sea, sí, yo creo que la cascarita es no hablan de la convicción de fe en general, sino la convicción que tenía ella en específico. Y ella tenía la convicción de curarse del brazo y pues resultó siendo algo totalmente diferente a lo que ella deseaba, que fue pues algo sucedió diferente, pues quedó muda. exactamente. Si ven la cáscara allí, se opone, la idea que se opone, nos están preguntando la opuesta, pero nos dan la afirmación. Claro, esta D es una es una de las primeras opciones que uno contempla, porque, pero si vamos a ver esta D, perdón, esta D, lo que va a hacer es estar familiarizado con la idea de la señora, y nos están preguntando por la que se opone. Y la señora pues tenía mucha fe. Entonces, si se fijan las cáscaras que colocan y cuando hagan o cuando nos encontremos con ese tipo de enunciados que digan la idea que reafirma lo anterior o la idea que contradice no sé qué, ese tipo de cosas, pongámosle mucho cuidado, porque de pronto es más fácil de lo que pensamos, sino que uno como va, obviamente viene de una línea de lectura, va leyendo rápido, acabo de leer otros textos, se puede distraer y puede fallar en el interrogante. Pero sí, efectivamente, es la C, el grado de complejidad de la pregunta es alto. Es un grado alto de complejidad. Bien. Entonces, en este punto me gustaría, no sé, que hicieran algunas preguntas respecto a estas tres competencias que evalúan estos tres niveles para pasar a desarrollar el diagnóstico. Entonces, no sé si de pronto hay alguna pregunta antes de pasar al diagnóstico o algún aporte que quieran hacer. Alguna experiencia que quieran compartir, ¿qué hicieron ayer? No, mentiras, pero sí, no sé, si es bienvenido cualquier aporte, cualquier sugerencia, cualquier interrogante para ese espacio, porque este espacio es para ustedes. Mientras tanto voy abriendo por aquí el enlace. Del diagnóstico, regálenme un momento, qué pena. Entonces fíjense, ¿no? Es la estructura, ¿no? Lo literal, lo inferencial y el nivel crítico intertextual. Ahí hay un debate muy fuerte y yo siempre he planteado esto porque, claro, se nos exige tener un nivel crítico intertextual, pero ¿Se cortó? pues también... Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ya, ahora sí. Sí, ok, Daniela. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? A veces se nos pide, pues, tener un nivel alto de lectura o lectura crítica y pues obviamente muchos no crecimos viendo a nuestros abuelos allá sentado en la biblioteca con su pipa y fumándose un cigarrillo y tomándose un café y leyendo allá a Tolstoy o a Baudelaire o así.
simplemente los vimos fue trabajando todo el tiempo porque necesitaban. Entonces, en ese orden de ideas, pues el contexto también influye mucho. Yo siempre le apuesto, como les digo, a que tengamos curiosidad por la cultura general que consumimos, porque primero no nos aburre y segundo nos alimenta esa agilidad. Y lógicamente, como pudieron ver, los videos que tenemos de apoyo son de la UDEA, quiere decir que son elementos o pruebas que se utilizan absolutamente para todo. Si tú vas a ser X o Y profesional y vas a entrar a X o Y empleo, digamos, con muy buenas garantías y demás, tienes que regirte a una prueba. Y esas pruebas generalmente tienen esas características. Profe, Sí. tengo una pregunta. Anteriormente en una diapositiva decía que las respuestas tenían como un patrón que era lo absurdo, lo opuesto a lo correcto, el error común y lo correcto. Entonces, Sí. ¿siempre dan ese patrón o pues a veces he visto que son muy similares las respuestas? Entonces, no sé. No siempre. O sea, suelen tener ese patrón de un distractor, pero no, generalmente, por lo menos ahorita, la pregunta ahorita era dura y no tenía ningún lado absurdo. De hecho, eran referencias textuales. Entonces, no siempre, pero sí es, o sea, cuando uno va a responder, ¿cierto? Uno le colocan la lectura, uno lee primer contacto con ese texto, primer contacto con esa lectura, uno dice, bueno, listo, leí. Cuando plantean la pregunta, ¿sí? Yo siempre sugiero el descarte, ¿sí? Empezar a buscar el absurdo. Si no está el absurdo, entonces trato entonces de fijar la atención en la que tenga de pronto más familiaridad. Algunos profes me dicen, no, es que así se demoran más los muchachos. Pues yo considero que de pronto nos demoramos un poquitico más, pero vamos más a la fija cuando empezamos a utilizar el descarte. Hay muchas preguntas que las podemos responder solamente con descarte, sin tener la certeza previa de que esa es la respuesta, porque conoce uno el tema, sino porque dice, esta no es, esta no puede ser, y así. Pero no todas siguen ese mismo patrón. Tienen sí una opción única o respuesta, lo que hay, única respuesta, y pues las otras tres pues no son válidas. Que para que no sean válidas, ¿dónde podemos, o para poder descartarlas, dónde podemos fijarnos? En los conectores. Y se fijan que en el texto de Alejandro y Ana María yo señalaba el sin embargo en el de los probióticos, yo señalaba unos conectores. Fíjate siempre en los conectores y sobre todo en los conectores de las preguntas. No sé, María tiene mejor posibilidades de vida que Alejandro, ¿por qué? Entonces, vamos a buscar la justificación en ese por qué, que ahí debe estar en el texto, pero obviamente vamos a leer las preguntas. Estamos, en el caso de la prueba, estaríamos sobre el tiempo, que obvio no es la idea perder sino pues invertir el tiempo en ciertas preguntas. Solo los editores de ese formulario pueden ver ese enlace. Seguir, voy. Profe, un chance, ¿sí? Dime. Por ejemplo, ¿uno cómo identifica qué nivel debe utilizar para responder X preguntas o texto? O sea, ¿es necesario utilizar los 3 niveles o cómo uno identifica qué nivel utilizar en cuestión a la lectura? Ok, cuando la pregunta es cuando la pregunta es muy referida al contenido, ¿cierto? Ejemplo, Alejandro representa las características del migrante porque ya sabemos que nos están preguntando por algo que está ahí en el texto, ¿cierto? Y eso, evidentemente, es el nivel de lectura literal, ¿sí? Cuando la pregunta es muy dada a la información que está explícita en el texto. Por ejemplo, aparece una palabra resaltada en negrilla. Entonces, Héctor Lavoe era un apasionado cantante de salsa del grupo La Fania, no sé qué tal. La palabra resaltada es apasionado. Entonces, la palabra resaltada en el texto se refiere a, entonces, gran atracción por la música. Segunda opción, gran atracción por los excesos. Tercera opción, gran atracción por el talento. Entonces, o se refiere a
gran gusto por la vida musical y artística. Entonces, ¿qué nos da ese indicador? Que tú eres capaz de descifrar el significado de la palabra apasionado, ¿cierto? Y eso es del nivel literal, porque me estás descifrando una pregunta. Ya en los casos, como por ejemplo en el texto de la rana, ¿cierto? Que nos preguntan qué sugeriría, qué pasaría, o el comportamiento, por ejemplo, una que no nos dijeron en el de Ana María y Alejandro, los migrantes. ¿Qué característica socioeconómica se refleja en las condiciones de Ana María? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Deducir que si la niña mandó la solicitud, no se fue así como el otro de ilegal, pues estamos refiriéndonos a un nivel de lectura inferencial, porque estamos haciendo un proceso distinto al de descifrar lo que está literalmente en el texto. No nos están diciendo que María era una niña que tenía apoyo y que era, o sea, pues sí que tenía apoyo porque lo dice ahí en la familia, pero que tenía de pronto mejores posibilidades que Alejandro. Lo podemos ver o lo podemos determinar a partir de la inferencia, pero no nos lo dicen ahí literalmente. Ya cuando nos piden de pronto un análisis valorativo, ¿cierto? Entonces, la crisis, la situación de los dos estudiantes, uno informal y el otro y la otra formal, ¿cierto? Refleja una crisis migratoria en la medida que, entonces le pide a uno de pronto un proceso más amplio de hacer un análisis. Claro, por eso te decía, el 40% de las preguntas van a ser inferenciales. O sea, vamos a tener que deducir a partir de esa experiencia, como lo que hacíamos ahorita cuando leímos el de la rana, que empezamos a generar esas inferencias. Y el otro excedente va a ser crítico, que lógicamente es el nivel de más profundidad. O sea, todo lo que tenga que ver con significado de palabras, con contenido que está ahí mismo en el texto, es que ahí mismo te lo preguntan, eso hace referencia a lo literal. Ya cuando pues, la pregunta es un poco más estructurada o más profunda, nos hace referencia a lo inferencial. En el diagnóstico, ya estoy configurando aquí el formulario, y en el diagnóstico vamos a ver y vamos a tratar de descifrar qué tipo de preguntas son, ¿sí? Como para que nos quede más claro. O sea, una novela ahorita no se van a poner a leerla, ¿sí? Pero sí hay algunas técnicas que yo tomé de algunos apuntes que tienen que ver con eso, lo que yo le comentaba al compañero, ¿no? El tamaño de la letra, las estructuras sintácticas, el mismo vocabulario, y uno, en últimas, termina influyendo para la comprensión del texto. Pero, por ejemplo, acá, esta es la técnica del atajo. ¿En qué consiste esa técnica? En extraer de pronto lo más importante de la lectura. Entonces, arranca uno aquí, ¿cierto? Y busca luego acá. Y luego los términos más relevantes, por ejemplo acá, Segunda Guerra Mundial, su marido había muerto, no tenía ningún desahogo, entonces busca uno fragmentos claves para poder agilizar la lectura. Y esta que es por excelencia, a mi parecer, una de las mejores, es la famosa técnica del periodista, que busca determinar los acontecimientos más importantes. Esto pues en las 5 W, ¿no? Que en el género periodístico, en la noticia, que es el género periodístico por excelencia, se ve mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué personajes se implican y cuáles son esas circunstancias relevantes? Entonces, por ejemplo, aquí hay una lectura, yo aprovecho aquí, les robo un minutico, y cuando el día más trascendental de su vida empieza, el día que va a haber una nueva vida, el milagro cuya formación le ha sido confiado, ella no busca ninguna clase de ayuda humana, ha sido entrenada y preparada en cuerpo y alma para su deber más sagrado, donde no haya ojos curiosos o compasivos que la turbe, donde toda la naturaleza diga a su espíritu, es el amor, el cumplimiento de la vida. Cuando una voz sagrada le llega surgida del silencio y un par de ojos se abren ante ella en medio de la soledad, ella sabe con alegría que ha ejecutado bien su parte en el gran canto de la creación. Al cabo de poco regresa al campamento, llevando consigo el misterioso santo y queridísimo bultito. Siente su calidez cautivadora y oye su suave respiración.
todavía es una parte de ella, ya que ambos se nutren del mismo bocado, y ninguna mirada de amante podría ser más dulce que su mirada fija, profunda y confiada. Entonces, arrancamos y estructuramos. ¿Qué pasa? Acontecimiento importante, se aleja, abre los ojos y llora, se da cuenta que ha cumplido su deber y retoma el campamento. ¿Quién se implica ahí? La mujer, el bebé, la mujer en cada uno de estos acontecimientos. ¿Cuáles son las circunstancias relevantes? Que no tiene ayuda, que está sola y que está cerca a la naturaleza, que hay silencio, que hay soledad, que se alegra, ¿cierto? Porque dice, ni siquiera una mirada del amante va a ser tan dulce como esa mirada, y siente el calor del cuerpo, siente el respirar y lo siente parte suya al punto de que comen del mismo bocado. Sí, entonces son como, cuando uno hace las lecturas, pues tratar de buscar o determinar